El PAN, bueno, pues también siguen sufriendo toda esta brecha que dejó el clan Yunes, ¿no? Los Yunes panistas que se abren, se van a Morena. Observamos también muchos quebrantamientos, muchos choques, muchas divisiones de parte de un grupo de Indira, de parte de un grupo de Morelli, de parte de un grupo de Marijose. Sí, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Digo, aparte creo que hay posiciones hasta donde... tengo entendido irreconciliables, ¿no? Por el caso del tema Morelli, ¿no? Con relación a Marijose Gamboa. Yo creo que Juan Manuel Unanue, muchos lo ven posicionado para el 2027. Pues yo creo que su opción natural es irse por la candidatura como diputado federal en el Distrito 4. Pero irte como candidato o irte como pluri, porque tampoco la tienen tan fácil el PAN en el Distrito 4. Marijose Gamboa es el gran activo que tiene la Acción Nacional en el estado de Veracruz. Ojo, en el estado de Veracruz. Es la única que ganó la Diputación Federal. Porque Morena en la zona conurbada no ha crecido, ni en Veracruz, ni en Boca del Río. En las elecciones del 2021 con un Ricardo Exome, con 90,000 votos pierde Ricardo Exome el puerto de Veracruz. Rosa María Hernández Espejo gana el puerto de Veracruz 4 años después con 76,000. Yo creo que muy pocos políticos de la zona conurbada en Morena tienen la llave, como si la puede llegar a tener una Berta Güed, para penetrar en ciertos sectores con todo y la marca Morena. En el caso, por ejemplo, de Anilú, se habla de la cercanía que tiene con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues yo creo que nada más hay dos, llámese un Pepín Ruiz y llámese una Anilú Ingram, para poderle llegar a hacer frente de una manera contundente al PAN. Pues son grupos que no están alineados y no están bien vistos, hasta donde yo sé, por parte del gobierno estatal. Porque si existen estas divisiones y existen estos bandos, que este es el grupo de Morelli, este es de Indira, este es de Marijose, pero también este es de una... y este es de los Yunes, inclusive el mismo grupo de los Rementería. Ahí descubrimos que el PAN, la solución la tienen en casa. El problema es que se pongan de acuerdo. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy estamos por grabar, vamos a estar grabando en estos próximos minutos. Nos acompaña en el estudio el periodista Jorge Luis Malpica, un periodista con años de experiencia, actual conductor en la estación de radio en Grupo FM, y hoy vamos a estar platicando en torno a estos escenarios políticos que se van a desarrollar en estos próximos meses, todo lo que vislumbramos para la zona conurbada, para lo que es Boca del Río, para lo que es el mismo Veracruz, para el mismo Alvarado. Hay que recordar que estamos a unos meses prácticamente de las definiciones políticas, estamos a unos meses de saber quiénes podrían llegar a ser los candidatos para las elecciones legislativas del 2027, y yo sé perfectamente que falta mucho tiempo para ello, pero prácticamente pues en este tema de la política, pues en un abrir y cerrar de ojos, y está a la vuelta de la esquina, a pesar de que muchas veces o muchas personas quieran verlo en la lejanía, ¿no? Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ya se nos dio que vinieras por acá, que no habíamos tenido el gusto. No, al contrario, muchísimas gracias, qué bueno que nos invitas por aquí, muchas gracias a toda tu audiencia. Y bueno, pues estar platicando el día de hoy sobre los escenarios políticos para este 2027. Está interesante la situación y bueno, pues hay que ir desgajando el contexto, sobre todo, cómo estamos parados a nivel nacional, a nivel estatal, en los municipios, ¿no? Sobre todo en la zona conurbada, como bien lo comentas, porque todo tiene que ver, todo está concatenado, y si no vamos haciendo el análisis pormenorizado de cada uno de los eventos, hechos y situaciones que se van presentando, pues creo que nos vamos a quedar cortos en la visión que puedan tener nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Ahora, Jorge, ¿cómo encuentras a Morena? ¿Cómo encuentras a Morena, no tanto a nivel federal, más a un tema estatal? Porque te ha tocado ver el crecimiento de un Morena desde un Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo desde un Cuitláhuac García, desde una gobernadora actualmente como lo es Rocío Nale. ¿Cómo lo encuentras? ¿Qué tan distinto encuentras a Morena desde sus inicios? Porque yo creo que si en algo coincidimos todo mundo, es que la política y el poder desgasta, ¿no? Sí, por supuesto que desgasta. Morena, pues es un partido que se ha vuelto el partido hegemónico, lo que en su momento y en el siglo pasado fue el PRI. Durante 70 años, pues prácticamente el PRI dominó la escena política
eran otras circunstancias, era otro momento, por eso insisto mucho en los momentos, en las circunstancias y en cada uno de los hechos y de los sucesos que se van dando. Morena en estos momentos en el estado de Veracruz, sí, por supuesto que tiene un desgaste, es normal después de todo el gobierno de Cuitlahua García Jiménez, situación que para muchos y sobre todo la opinión pública, pues no estuvieron de acuerdo en muchas cosas como se dieron en el gobierno de Cuitlahua García. En estos momentos, bueno, llega Rocío Nale y ya llega con otra visión de hacer las cosas, no precisamente retomando lo que hizo Cuitlahua García Jiménez, al contrario, ya haciendo un trabajo diferente. Creo que lleva en este año y fracción que lleva, pues hay aciertos, hay situaciones también que se han dado, sobre todo la inseguridad, el clima, que esto sí tiene que ver con el clima nacional que permea a todos los estados, como es la violencia que se está viviendo en muchas entidades. Todo esto, por supuesto, que golpea, y sobre todo lo que más le golpea a Morena actualmente en el estado de Veracruz es ya los distintos grupos políticos dentro de la propia institución, dentro de Morena mismo, que pues ya claramente está viendo estos jaloneos entre los que eran parte del gobierno de Cuitlahua García Jiménez. No están de acuerdo en muchas cosas que se están dando actualmente. Está el grupo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el senador, que pues se enfranca, por decirlo, campaña, sin que sea campaña, pero con todos los recorridos que hace, pues él claramente está marcando su pauta a él ir por la gobernatura para el 2030. Entonces, todos estos grupos políticos, pues claro que empiezan a buscar sus posiciones y en esta confrontación, vamos a decirlo entre comillas, de Morena, pues puede ser que vengan incluso la propia oposición. Una oposición que hay que decirlo, es una oposición que se ha debilitado de una manera impresionante. Vamos a enfocarnos en cuestión de las elecciones legislativas, porque si nosotros observamos el Congreso, la legislatura antepasada, la que fue del 2018 al 2021 aproximadamente, pues encontrábamos de la oposición, había 21 cuadros, habían 21 diputados de oposición. En la siguiente legislatura del 2021 pasan de 21 a 13, y en la que hoy en día está en el Congreso local, pasamos de 21 a 13 y luego de 13 a 9. ¿A qué voy con este comentario? Yo veo prácticamente imposible que pueda reducirse más la oposición. ¿A qué voy? A que Morena sí o sí llega, la tendencia es a la baja. ¿Por qué a la baja? Pues una, porque el poder desgasta, pero también dos, porque ya no hay para dónde hacerse más para arriba, ¿me entiendes? Sí, yo coincido con eso. La oposición política, los partidos políticos de oposición, estoy de acuerdo contigo, están perdidos, ¿no? Están perdidos, tanto el PAN, el PRI, ya lo comentábamos también hace un momento, bueno, previo a entrar aquí a cabina. El PAN, bueno, pues también tiene toda su división dentro de la institución política en el Estado. Siguen sufriendo toda esta brecha que dejó el clan Yunes, ¿no? Los Yunes panistas que se abren, se van a Morena. Y bueno, hay muchos panistas que no saben para dónde tirar, si siguen siendo del PAN, si son Yunes, pero son del PAN. Muchos están como en el limbo, que no saben nada. Hablando de la ciudadanía, porque hay que hablar también de la ciudadanía y también de la estructura territorial, digámosle así, porque también el Partido Acción Nacional pasó en la zona conurbada, que estamos enfocados ahorita en este programa y dedicados a ello, pasaron de tener Veracruz Puerto, el municipio más importante y con más recursos de los 212 del estado de Veracruz, a quedarse solamente con Boca del Río. Y también podemos llegar a encontrar de cierta forma un éxodo de panistas que también dicen, pues tampoco ya hay para dónde chambear. Sí, a eso me refiero, o sea, por supuesto que el electorado también está sacado de onda, ¿no? Aquí el tema son los militantes, ¿no? Porque son estructuras partidistas que tienen que ver precisamente con los procesos y se notan en los procesos. Entonces, aquí va a ser, para mi punto de vista, en el caso del PAN, va a ser sumamente trascendente, políticamente hablando, el gobierno de María-José Gamboa en Boca del Río. Es decir, María-José Gamboa es el gran activo que tiene la Acción Nacional en el estado de Veracruz. Ojo, en el estado de Veracruz, es la única que ganó la Diputación Federal.
Indira Rosales fue la única, ya lo comentabas en el Congreso actual, es la única candidata que ganó del PAN en todos los distritos electorales. Sí, claro, de 30 solamente ganó Uno. uno la oposición y fue justamente Boca del Río. Exacto, entonces, por eso digo que va a ser crucial el gobierno de Marijose Gamboa en Boca del Río para ver cómo puedan salir sus candidatos, tanto, y ojo, que sean sus candidatos, ¿no? En conjunto con el PAN nacional. Tengo entendido que está totalmente alineada al panismo nacional, a Jorge Romero, su presidente nacional. Entonces ahí es muy importante ver quiénes van a ser los candidatos, las candidatas de Acción Nacional para la Diputación Federal y para la Diputación Local en el caso de Boca del Río. Creo que es un punto importante. Hablando del PRI, pues el PRI se le ve muy poco, está pues prácticamente, podría decir, al borde de la extinción. No creo que se vaya a extinguir todavía. Le va a quedar únicamente este proceso electoral para ver hasta dónde da, si le dan las fuerzas o no le dan las fuerzas. Ahora, fíjate que el punto del PAN en Boca del Río es muy interesante, porque si habláramos de elecciones municipales, pues tal vez, pero estamos hablando de elecciones legislativas, estamos hablando de elecciones federales, por ejemplo, como lo que es un municipio del Distrito 4 que comparte Boca del Río y Veracruz, pero lo que es el distrito, en el Congreso local, el que le toca a Boca del Río, si nada más votaran los boqueños, pues te la compro que pueda llegar a estar el panismo pues medio fuerte, pero tienes a Medellín, tienes a Manlio, tienes, creo que me parece, a Jamapa. Entonces, ¿cómo poderle hacer frente a todos los demás municipios que la tendencia es al partido oficialista, llámese Morena? Pues con un Boca del Río unido, con un Boca del Río fuerte. Pero si dentro de tu círculo panista en Boca del Río, en los últimos 10, 15 años, ¿quiénes eran los que sostenían Boca del Río? Los Yunes. Y en los últimos 10, 15 años veíamos opciones, llámese una Indira Rosales, llámese un Humberto Alonso Morelli, llámese una Marijose Gamboa. Veíamos cuadros que no nada más era Miguel Ángel Yunes Márquez el que lo sostenía, sino distintos cuadros que le daban juego. Hoy en día vemos muy complicado que exista esa unión partidista dentro del PAN en Boca del Río, ¿no? Estas elecciones que se vivieron en el 2025, observamos también muchos quebrantamientos, muchos choques, muchas divisiones de parte de un grupo de Indira, de parte de un grupo de Morelli, de parte de un grupo de Marijose, que hoy en día, para la ciudadanía, porque son dos aspectos, ¿no? La ciudadanía y la estructura territorial. Para esta estructura territorial y con el factor Yunes de por medio, pues encontramos una división en el panismo fuerte, que se ve muy complicado y muy complejo que pueda llegarla a contrarrestar con un buen gobierno, digámosle así, a nivel municipal en un proceso de año y medio. Sí, mira, a ver, Rodrigo, sí, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Digo, aparte creo que hay posiciones hasta donde tengo entendido irreconciliables, ¿no? Por el caso del tema Morelli, ¿no? Con relación al nuevo gobierno, Marijose Gamboa. Pero aquí quien está en el gobierno es quien trae la sartén por el mango. Y en este caso, por eso digo que va a ser un punto medular el gobierno de Marijose Gamboa, y por eso también hablo de Jorge Romero a nivel federal. O sea, en el caso del PAN Nacional, como presidente del PAN Nacional, él como líder es el que tiene que bajar y hacer la cohesión del partido. Es decir, tiene que llegar... pero ¿con qué cuadros? Bueno, aquí es muy probable que vaya a repetir Indira. Si ya ganó una vez, puede ser que ella pueda repetir. Ahí hay que recordar que hay elección tanto para diputados federales como para diputados locales. Entonces puede ser que también vayan a repetir en ese sentido, y habrá que ver la cohesión de cómo ese trabajo político que hagan dentro del PAN a nivel nacional, directamente su presidente, con los distintos distritos. Para ellos, pues es medular también ganar más posiciones, porque están, no puedo decir en la lona, pero sí están muy cabizbajos, están muy mal posicionados, los partidos políticos en general, pero el PAN, de lo que era, acabas de dar los números hace un momento, actualmente, bueno, pues tuvo un retroceso tremendo, el PRI ni se diga. Ahora, si te parece, también por cuestiones de tiempo, digo, es que también si nos vamos a la análisis, no pasa nada, no, todo adelante, todo adelante. Podemos llevar cualquier cantidad de tiempo, pero pues también sería muy interesante en esta conjetura que se pueda hacer
de los contextos. A mí me gusta mucho analizar los contextos, lo que se está viviendo, porque sí incide de manera sustantiva. Importante, claro que sí. Claro, en el devenir de cómo van a ser las posiciones o quiénes pueden ir. Por ejemplo, la reforma electoral. La reforma electoral está causando un cisma dentro de la coalición aliada de Morena, el Verde y el PT, donde el Verde y el PT dicen no vamos a ir con ustedes en esta reforma electoral porque prácticamente sería nuestra extinción. Y no lo hacen porque sean unas almas de la caridad democrática y porque realmente estén velando por los principios de la democracia en México y porque piensen en nosotros los ciudadanos. Lo hacen por sus prebendas políticas, por sus posiciones políticas y de poder y sobre todo por las prerrogativas y el dinero que les dejan estas franquicias políticas que son los propios partidos. Entonces, en este momento, Verde y PT habrá que ver si van a ir en alianza o no para el 2027 y ese va a ser otro factor. Otro factor, y ahorita que hablabas justamente del tema de Boca del Río, este factor que ahí me voy a remontar a estas elecciones municipales porque digo, también de cierta manera inciden en todo lo que vamos a observar, pero hablamos de un Morena fortalecido, hablamos, por ejemplo, de estas divisiones dentro del panismo y cualquiera puede llegar a pensar, no, pues con un Morena fortalecido aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, pues ya la hicieron. Y muchos pueden llegar a ver todavía el panismo como un panismo muerto, cosa que yo creo que en la política no hay políticos ni partidos muertos, a excepción de un PRD o un PRI, que es eso ya, ¿no? Bueno, el PRD ya está muerto. Claro, pero a ver, en un plano del 2025, de las últimas elecciones municipales, nosotros observamos que una María José Gamboa ganó con casi 19,000 votos, 18,700 votos. Cuando Juan Manuel Unanue había ganado con 35,000 votos. Juan Manuel Unanue gana 2-1, Morelli gana 4-1, María José Gamboa gana 1 punto y pico. Y uno podría llegar a pensar, no, pues es que los votos se fueron a Movimiento Ciudadano, no, pues que los votos se fueron a Morena. No, porque Morena en la zona conurbada no ha crecido, ni en Veracruz, ni en Boca del Río. En las elecciones del 2021 con un Ricardo Exome, perdió el Ricardo Exome contra Patricia Lobeira, aquí tengo los números. Con 90,000 votos pierde Ricardo Exome el puerto de Veracruz. Rosa María Hernández Espejo gana el puerto de Veracruz 4 años después con 76,000. Sí, no, arrasó completamente. Y el mismo caso con Boca del Río. A pesar de que Boca del Río antes perdía Morena 4-1, 2-1, lo vimos en esta elección de Berta Wed del 2025. Berta perdiendo en esta elección con 18,037 votos, cuando en la elección del 2021, con una Nena de la Reguera, Nena perdió con 17,400. Hubo un crecimiento, sí, hay que decirlo, en Boca del Río, pero tampoco es un crecimiento sustancial e importante y detonante para poder ver a un Morena fortalecido en la zona conurbada. ¿A qué voy? A pesar de que vemos a un Morena con grandes números a nivel nacional y estatal, en la zona conurbada todavía no ha penetrado. Bueno, y también y vuelvo a lo mismo, a los hechos y las circunstancias, ¿no? En este caso, empiezan las administraciones municipales y va a ser también definitivo el hecho para las elecciones del 27, cómo van y cómo se van desenvolviendo estas administraciones municipales. En torno a esto es cómo puedan ser motor o lastre de los y las candidatas de cada uno de estos partidos, sobre todo, bueno, en este caso de Morena. Ojo, si va a ir con coalición o no va a ir con coalición, sí tiene que ver el que vaya con coalición con Verde y con PT. No sé si se la vayan a jugar o no. A ver, está complicado, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cómo van a quedar a nivel federal, ahora que dijeron no y van a decir no a la reforma electoral. Y la otra, por eso insisto en la administración de María José Gamboa, pues también ver si es motor o es lastre para los candidatos y las candidatas, tanto a nivel federal como a la local, por su partido político. Y otro participante que va a ser interesante también tenerlo en el mapa y en el radar es Movimiento Ciudadano, ver qué tanto va a crecer Movimiento Ciudadano en estas propias elecciones, ver quiénes van a ser sus candidatos, quiénes se van a perfilar y si realmente van a creer en esta opción política o no, porque pues algunos dicen, sí, es que sí es la opción, pero
hay ciudadanía y gran parte del electorado que piensa que pues entre que están y no están y como que a veces sí son oposición, pero como que coquetean con el poder y realmente como que no acaban todavía de determinar si realmente son un partido de oposición o están haciendo un rejuego político. No, y a ver, si observamos los cuadros que puede llegar a tener un Morena o observamos los cuadros que puede llegar a tener un PAN, pues yo creo que sí podemos sacar en este momento 3, 4, 5 cuadros por partido. Pero si volteamos a un movimiento ciudadano, pues los cuadros que podamos llegar a encontrar, pues sí, en Veracruz, Puerto está Belén Palmeros, en Boca del Río, pues Raúl Sarrabal, repetir los mismos candidatos de la elección pasada, que no es lo positivo, pero también si observamos otros cuadros, pues no hay por dónde, porque vaya, un regidor como Pablo Caballero en Boca del Río o en Veracruz, Puerto, pues como que no. Pero mira, ellos también siempre tienden a los ciudadanos, ¿no? Las candidaturas ciudadanas, es decir, jalan a un personaje que tenga una cierta imagen positiva, una buena imagen, ¿no? Que no tenga cola que les pisen y demás. Y pues los jalan, los invitan como candidatos a los distintos puntos. El caso es de que pues muchos de ellos le dicen, no, ve, eres el candidato, métele, ¿no? Pero no le dan, vaya, ni para los refrescos, ¿no? Entonces, sí, es que es así. Entonces, bueno, pues también llegan los candidatos y dices, oye, a ver, no tengo ni estructura, no tengo nada, quieres mi imagen, ¿no? Y también quieres que le meta lana. Y yo metiéndole lana, te voy a traer votos y además yo te voy a ayudar a ti como partido político, pues no. Entonces esas fórmulas que hacen pues, definitivamente no funcionan y por eso es que no le han funcionado al Movimiento Ciudadano. Habrá que ver si hay algún valiente o alguna valiente que diga, no, yo sí le voy a meter la lana, voy y necesito la sigla política para participar, porque sabemos que las candidaturas independientes son prácticamente imposibles de que se logre algo yéndote por la vía independiente, pero por la vía ciudadana, utilizando un partido político, va a ver quiénes se utiliza a quién, ¿no? Y ahí también pues habrá que hacer el análisis. Claro, y sobre todo yo creo que hay un factor que no lo hemos tocado aún dentro del panismo, como lo es Juan Manuel Unanue. Yo creo que Juan Manuel Unanue, muchos lo ven posicionado para el 2027, nada más que no saben qué tan posicionado puede llegar a estar o qué tan aventado. Esa es la palabra, puede llegar a estar un exalcalde como Juan Manuel Unanue, si aventarse, si la candidatura, yo creo que por la federal, porque como local ya estuvo, me parece, en dos periodos. De hecho, él repitió. Claro. Sí, él estuvo, si no estoy mal, él estuvo incluso en 3 periodos. Claro, pero entonces tú dices, órale va, pues yo creo que su opción natural es irse por la candidatura como diputado federal en el Distrito 4. Pero irte como candidato o irte como pluri, porque tampoco la tienen tan fácil el PAN en el Distrito 4. Pues mira, creo que la natural sería que fuera a contender por la exposición pública que tiene. Es decir, es un personaje que ya es conocido, fue alcalde de Boca del Río apenas, medianamente hizo un buen trabajo, realmente trae una buena imagen, no puedo decir que hay una cosa excepcional, pero sí hizo un buen trabajo, la gente sí tiene la percepción de que hizo un buen trabajo, él es muy buena persona, él engancha muy bien con la gente, yo tengo trato personal con él, a mí me cae muy bien, a mí me parece una buena persona, pero aquí, bueno, pues obviamente no se trata de que te parezca o no, sino es cómo vas a hacer la campaña, con qué vas a contar con la estructura del partido, vas a contar con tu propia estructura, y creo que hay un punto fundamental para Juan Manuel, si es que él es el candidato, que también deje muy claro con la ciudadanía dónde está parado, porque también pueden decir, no, sí, pero es que él es de los yunes, ¿no? Y ya los yunes azules ya no son azules, ya son pues guinda y están ya con el movimiento de Morena. 4T, de Morena, ¿no? Entonces también pues hay que deslindarse. Por eso también yo decía que es parte de la crisis que presenta el PAN aquí en la conurbada. Claro, ¿no? pero a ver. Sobre todo en la conurbada, ¿no? Claro, pero repito, o vas como pluri o vas como candidato, porque si vas como pluri también tiene, vaya, los fundamentos para aventarse una pluri. A ver, en el 2024 mantuvieron Boca del Río, en el 2025 con todo el efecto de Morena mantuvieron también Boca del Río. Entonces yo creo que por así decirlo, el pago, digámosle así, como a nivel partidista o institucional, pues se lo puede llegar lo puede llegar a tener.
pero también te quedas sin cuadros para poder llegar a contrarrestar y hacerle frente a un Morena que, si observamos las elecciones del 2025 con Berta Wed y las del 2024, pues muchos panistas podrían llegarle a tener miedo en respecto o respeto en respecto a estos resultados electorales. Entonces, si llegan a aventar con la actual diputada Berta Wed en el Distrito 4, pues tienes también que mandar un muy buen cuadro del PAN para hacerle contrapeso, porque yo creo que muy pocos políticos de la zona conurbada en Morena tienen la llave, como sí la puede llegar a tener una Berta Wed, para penetrar en ciertos sectores con todo y la marca Morena. Sí, aquí habría que ver, en este caso, por ejemplo, en el tema de Berta Wed, es qué es lo que va a querer en su carrera política, ¿no? Aquí, bueno, ella puede repetir, en este caso puede contender para volver a ser diputada local. En el distrito de Veracruz. En el distrito de Veracruz, exacto. Pero a ver, aquí se puede hacer este trabajo. Igual ella puede decir, oye, sabes que yo me quedo acá, pero para las próximas municipales, dentro de 4 años, yo no quiero Boca del Río. Yo quiero Veracruz. ¿Por qué? Porque mi distrito está en Veracruz, no está en Boca del Río, y estuvo pues casi a nada de ganar, estuvo muy, muy cerrada en Boca del Río. Entonces esto también quiere decir que pues como cuadro político pues trae una aceptación dentro de Morena y en la ciudadanía, ¿no? Pero ¿para qué mandarla, por ejemplo, repetir en ese mismo distrito de Veracruz del 2024 cuando viste en los resultados del 2025 que tiene las cartas suficientes para hacerle frente a un PAN en la misma zona conurbada, en el mismo Boca del Río? Ya, yo creo que si hablamos del distrito 4 tendría Morena que mandar a sus mejores cartas, porque de todos los distritos el más complicado se encuentra en Boca del Río. Sí, ahora, por eso insisto, ¿cuál es la visión política que tendría, en este caso, por ejemplo, Berta Wed, para ver qué haría, ¿no? Si repite en la local o en la federal, porque no es lo mismo si tú quieres ir a volver a contender para en este caso, para una alcaldía, pues te quedas en la local, ¿no? Porque tienes que estar trabajando en la parte local, a que te vayas al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Puedes ganar, sí puedes ganar, pero empiezas a tener una cierta lejanía con la base. Ojo, hay un trabajo importante que puedes hacer, que es la de gestionar recursos, ¿no? Para tu municipio, y en este caso estarlos cantando y todo. Eso Claro. También se puede hacer. Sí, que es y se justo puede hacer lo que... muy bien desde el Congreso local. Claro, es justo lo que federal, platicamos con Morelli, que vino por acá en el programa hace unas semanas y estaba platicando cómo gestionaba estos recursos desde la federación, con llámese un Foro Boca, un Bomberos. Pero vaya, lo que es un hecho es que definitivamente, y creo que en eso estamos de acuerdo, Morena, en lo que respecta al Distrito 4, al distrito que comparte a nivel federal con Veracruz y Boca del Río, no puede mandar a cualquier cuadro. ¿Cuáles son los cuadros fuertes que podría llegar a tener Morena en caso de que no se decida enviar a una Berta Wed? Pues yo creo que nada más hay dos, llámese un Pepín Ruiz y llámese una Anilú Ingram para poderle llegar a hacer frente de una manera contundente al PAN, porque no es un distrito regalado para Morena como sí lo podemos llegar a encontrar en la zona rural de Veracruz, por ejemplo. Sí, claro. A ver, aquí tendrían que ver y hacer esta numeralia, ¿no? Y sobre todo ver con estos posibles candidatos, tanto Pepín como Anilú, pues que ellos ya tienen estructura, que también ya tienen experiencia política, o sea, ya han estado dentro del rejuego político. Esto sí cuenta. Ahora, aquí insisto también en lo que son los grupos de poder, ver si los van a dejar transitar o no los van a dejar transitar. ¿Tú cómo los percibes? A estos dos grupos en específico. Pues son grupos que no están alineados y no están bien vistos, hasta donde yo sé, por parte del gobierno estatal, ¿no? Entonces, pues allá habría que ver qué tanta mano va a tener la gobernadora también para decir, oigan, yo quiero que vayan tales o cuales candidatos, o no voy, o no estoy de acuerdo que vayan estos candidatos o no. Yo no lo sé al 100%, digo, estos son conjeturas y claro, al menos, o sea, obviamente lo que uno escucha, lo que uno percibe y también pues ciertas fuentes que uno tiene. Y desde tu trinchera también, ¿no? Claro, desde la parte periodística, y lo analizas. Ojo, también son especulaciones que hacemos, ¿no? Hacemos escenarios, ¿no? O planteamos escenarios, pero yo vuelvo al mismo punto. Son
preponderantes y también sumamente trascendentes los hechos y las circunstancias en donde y cómo se vayan dando para ver quién o quién no es candidato o candidata. Claro, porque si nosotros observamos sí los contextos, pero también la historia de Morena en la zona conurbada, me parece que el distrito de Veracruz y Boca del Río solo ha existido un personaje de Morena que ha ganado ese distrito, que fue Ricardo Exome contra un Sergio Gil en el 2018, si no mal recuerdo. Pero ¿a qué voy con ese perfil? Un perfil de un empresario, un perfil con una cercanía, con cierta clase de la zona conurbada. Entonces también más o menos estás percibiendo qué perfil puedes llegar a mandar y sobre todo con una marca como lo es Morena. Y ahí es donde yo creo que recae mayor importancia una Berta Wed para poderla enviar a contender. Porque si observamos otros perfiles dentro de Morena, no creo que tengan la suficiente, no trayectoria, digámosle así, pero sí ciertas características y sí ciertos puntos que podría llegar a abonar a una Berta Wed. Porque si observamos lo que es Veracruz Puerto, los dos distritos, las dos diputaciones locales que tienen, más la Diputación Federal, pues yo creo que ahí Morena, a pesar de que no ha crecido electoralmente hablando, pues tiene todas las condiciones para poder mantener esos municipios, esos distritos, ¿no? Ves que todavía queda cierta inercia de lo que fue la ola López Obrador, ¿no? Era ya prácticamente el final de su administración. Todavía, bueno, pues este tema de los programas sociales que son, por supuesto, son fundamentales también en la parte electoral. Y quieras, ¿no?, o no, Morena gobierna en el puerto de Veracruz y pesa muchísimo el hecho de que un partido esté ahí, ¿no? A nivel municipal en el puerto de Veracruz. Tú mismo lo dijiste en Boca del Río, mismo caso en Veracruz, ¿no? Si tienes el mismo municipio, el mismo color en el municipio, en el estado y en la federación, es muy complicado que pueda llegarse a aparecer un PAN o un Movimiento Ciudadano y decirle, pues les vamos a romper su juego en lo que es el puerto de Veracruz. Nombres que pueden llegar a contender en Morena, pues yo creo que sobran dentro de este favoritismo o dentro de esta simpatía, llamémosle así, que podemos encontrar en una actual alcaldesa como lo es Rosa María Hernández Espejo, Manuel Rogel, la actual diputada federal, Soraya Villasís, yo creo que el mismo Daniel Lois, que estuvo en el carnaval, y son gente cercana a la actual alcaldesa y son gente pues que puede llegar a tener de cierta forma pues la experiencia y suficiente para contender en estas elecciones del 2027 y no son improvisados, ¿no? Sí, aquí habrá que ver también, vuelve al mismo punto, sí, efectivamente lo que dices es el trabajo que pueda y que vaya a hacer Rosa María de entrada, tiene muy buena imagen, es una buena persona, también la conozco, aparte fue compañera mía en Grupo FM durante muchos años, ella periodista, y es una buena persona, en este caso, pues lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver que seas buena persona a que sepas gobernar y que lleves bien una administración, en este caso que están empezando. Habrá que ver cómo lo van trabajando y sí, va a ser determinante para ver el devenir de cada uno de los candidatos. Ahora, en la otra parte es ver, ella puede proponer a sus candidatos y candidatas. El tema es que les digan desde otra instancia en la estatal o desde el partido. A nivel nacional. O desde el Palacio Nacional. No, a ver, va tal o va tal o va tal. ¿Y ahí encontrarías un acomodo para un grupo, llámese un Anilú Ingram o un Pepín Ruiz? Puede ser que sí, por supuesto. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Anilú, se habla de la cercanía que tiene con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Está de delegada del Infonavit, trae un cargo federal. Pudiera ser que viniera una designación desde allá y ella ya se alineó para la alcaldía, cuestión que ganó Rosa María, ella fue la candidata, ella ganó. Puede ser que ahora le digan, no, ahora sí ya me toca a mí, déjenme transitar y que pues también ya le digan, órale vas, ¿no? Claro, yo creo que en el puerto de Veracruz lo que es Morena la tiene un poco pues más sencilla, digamos así, porque también si observamos cuadros de la oposición en el puerto de Veracruz, no hay. ¿A quién mandaría un PAN? A un Miguel Hermida en el Distrito 15 a repetir de nueva cuenta. Le mandamos un saludo a Miguel y se lo decimos con todo respeto, pero vaya, sí, claro, mandar de nueva cuenta a competir cuando sabe perfectamente que es un panorama complicado lo que es el Distrito 15. Entonces,
si de por sí costó, siendo gobierno en su momento el PAN durante 8 años, pues ahora hoy en día el PAN aventarse como oposición sin estar en el municipio, ni en el estado, ni en la federación, pues yo creo que sí llega a ser todavía más complejo. Pero regresando a todo, yo creo que concluimos que la única manera en que el Partido Acción Nacional pueda llegarle a hacer frente de cierta forma y entre comillas a Morena en las elecciones del 2027 es con la unidad, porque si existen estas divisiones y existen estos bandos, que este es el grupo de Morel y este es de Indira, este es de Marijosa, pero también este es de UNAM y este es de los Yunes, pues no va a avanzar el panismo y solitos ellos, o inclusive el mismo grupo de los Rementería, podemos meterlo dentro de ese saco. Entonces, ahí descubrimos que el PAN, la solución la tienen en casa. El problema es que se pongan de acuerdo. Bueno, ese es el gran problema para para el PAN, perdón. Ya lo comentamos hace un momento, todas estas divisiones internas que tienen a la militancia, la tienen totalmente desubicada y pues en la fracción viene el debilitamiento de una institución, de cualquier institución, en este caso políticas, pues más. Sí, habrá que ver en este caso el PAN y sobre todo también hacer hincapié en el PAN porque pues es la segunda fuerza política, ¿no? A nivel nacional y en el estado, que pues, son las que hay que ir siguiendo, ¿no? Hablábamos hace un momento pues del PRI, pues prácticamente no se ve por dónde pueda salir adelante y Movimiento Ciudadano pues habrá que ver qué es lo que vaya a plantear, cómo lo van a plantear, quiénes van a ser sus candidatos o candidatas y ver y que realmente les crean o no les crean en la posición que se manejan. Y lo que es el Partido Verde y el PT, pues habrá que esperar si van en coalición, si no van en coalición y dentro de eso, pues ver también quiénes puedan ser sus candidatos y candidatas, porque ojo, si no van en coalición y mandan a sus propios candidatos y candidatas, entonces sí pueden fracturar el partido, el voto de Morena, ¿no? Y entonces sí podría haber ahí alguna oportunidad para algún panista o panista, alguno o alguna panista que se metan en el proceso electoral. Sí, inclusive yo no pondría alguno o alguna, sino algunos y algunas, llámese en plural, no solamente en un distrito, pero ahí es donde observamos la importancia de estos contextos y la importancia sobre todo de las decisiones no que se toman ni en el estado, porque un partido verde no toma las decisiones porque el dirigente estatal quiere o no quiere. Normalmente el partido sigue una línea, un organigrama de todo lo que diga allá en la Ciudad de México. Si en la Ciudad de México dice va. Y si dice que no van. Entonces también ahí observamos la importancia de un momento como lo es la reforma electoral, que yo creo que una vez pasada la reforma electoral, poco a poquito y en las siguientes semanas se van a ir alineando los astros o se van a venir la marea baja para poder ver quiénes podrían llegar a lanzar. Porque es un hecho que ante un oficialismo dividido, llámese un PT, un Morena y un Partido Verde, pues crecen las oportunidades y en una de esas hasta para un propio Movimiento Ciudadano. El tema de Movimiento Ciudadano es la falta de atención en la estructura, porque de nada te sirve tener un buen marketing si al momento de la elección la preparas 1 o 2 meses antes la campaña y pues tienen los resultados que han obtenido, ¿no? Sí, así es. Y en este caso, por ejemplo, hablando del PT y del Verde, sí, claro, habrá que ver, esperar a que pase la decisión de la reforma electoral. Aquí, pues tendrán que esperar a que se les bajen ahí pues los humos, por un lado, ¿no? El susto para los otros. Digo, yo creo que tampoco están así, digo, se están aguantando, pero tanto Verde como PT se han de también estar diciendo, ay, nos estamos aventando esto, pero es esto o desaparecemos. Ahora, y pues por otra parte, Morena, pues sí está diciéndoles, sí, si no van, pues van a ver. Pues sí, pero Morena sabe que necesita de ellos también para poder seguir acumulando, una, el número de votos que han tenido y dos, tener la mayoría calificada, porque vienen las elecciones intermedias y si el PT y el Verde no van con Morena, peligran, pero así bastante, en que no puedan tener esa mayoría calificada, cosa que pues sería un fracaso para Morena de cara al 2030, ¿no? Pero es que, a ver, Jorge, como te lo dije al principio del programa, no hay para dónde crecer más. Cuando tú estás hasta arriba, la tendencia es que te vayas cayendo, ¿no? Veíamos estos números del 2018 con una oposición de 21 diputados, luego en el 2021 pasan de 21 a 13, hoy en día son 9.
Morena está abarcando prácticamente todo. Es muy complicado que pueda llegar a sostenerse sin desgastarse, sin estos choques políticos, a mantener los números que obtuvieron en el 2025. Si nosotros observamos las elecciones del 2025, y no es ni por un buen o mal gobierno de Rocío Nale, es que tocaron el techo. Ya no hay más. Bueno, no, ya habría más, ¿eh? O sea, por eso digo que tiene mucho que ver todo el contexto en general. Porque, ojo, en el 2027 no únicamente van a ser las intermedias federales y locales en el caso de Veracruz, sino que también se van a renovar 17 claro. gubernaturas, si Sí, no estoy mal. Nuevo León, una de las más importantes Así para un es, movimiento ¿no? ciudadano. Claro, ¿no? Entonces, esto también, en la medida de cómo salga Morena en cada una de estas elecciones estatales, pues es el techo, vamos. Yo te diría, ¿ya no hay más? Sí, sí habría más, porque hay gobiernos estatales que no los tiene Morena, ¿no? O sea, si tú me dijeras, pues es que de los 32 Pero son estados, muy puntuales, ¿no? Sí, claro. Pero a ver, los 32 estados los tiene Morena. Básicamente ha ganado todos los 300 distritos electorales, todos los ganó Morena. Ya nada más hay partidos de oposición por las pluris, precisamente para que haya una representación por parte de la oposición. Para eso sirven las pluris. Para el número del porcentaje de votación, pues es el número de representantes que puede tener un partido político, pues para tener una representatividad en los congresos, tanto el federal como en los locales. Y igualmente, pues para los distritos en el estado. Pero, pues hay todavía resquicios, vamos, de que puedan tener un mayor crecimiento y avasallar completamente todo, lo pueden tener. Habrá que ver también cómo van a estar los números de estas de estas gubernaturas, ¿no? Para el próximo año 2027, y ahí también se va a ir midiendo qué tanto Morena todavía está en ascenso o está estancado o tiene un franco retroceso en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Claro. Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que te la hayas pasado bien. No, excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Y bueno, pues esperamos que les haya parecido interesante el análisis. Ojo, también sí dejar muy claro. Son escenarios, ¿no? Son puntos de vista que uno va No estás leyendo. hablando como dirigente de un partido. No, ni mucho menos. Y aquí no hay ninguna tendencia política a ningún partido. Somos analistas. En este caso, digo, pues es mi chamba. Hacer análisis, son análisis objetivos que no tienen absolutamente ningún sesgo de nada, ni me interesa ningún partido político u otro, no. Simplemente, pues sí que la ciudadanía se interese y esté interesada por la vida pública, porque eso sí es fundamental, que todos participemos en esto, porque en nosotros está quienes nos estén representando. Claro, y yo la verdad, abonando a ese comentario, y lo digo a título personal, y lo he dicho siempre, yo creo que es muy importante que todos como veracruzanos y todos como mexicanos participemos en este tipo de procesos, ¿no? No me refiero a participar políticamente hablando de candidaturas, sino ir a votar, y sobre todo votar de manera inteligente. Ya me estoy adelantando muchísimo, pero yo sí creo en los contrapesos políticos. Yo sí creo en que no puede existir un partido oficialista con toda la Cámara de Diputados y con toda la Cámara de Senadores, pero no porque sea de Morena, ¿sí? Ni porque sea del PAN, ni porque sea del PRI. Yo creo que hay que votar de manera consciente, hay que votar en base a los contrapesos políticos. Oye, si estás votando por un gobernador azul, pues vota por un diputado local rojo, ¿no? Para que existan esos contrapesos y no tengan, pues, la suficiente capacidad para con un dedo cambiar la ley, porque lamentablemente, y si observamos la historia política de Veracruz y de México, este partido avasallador, pues nunca ha sido un avance democrático para la ciudadanía, ¿no? No, ni lo fue en el siglo pasado con el PRI, ¿no? Claro, y ahora sí, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este comentario no es ni en contra de Morena, ni en contra del PAN, ni en contra del Movimiento Ciudadano. Al final es un comentario personal y ya cada quien tomará sus decisiones, pues, el próximo año, en el 2027. Pero lo que sí es un hecho es que es muy importante, de verdad, que participemos activamente en la vida política, que vayamos a votar, porque si vimos estas elecciones, Jorge, del 2025, la participación ciudadana fue lamentable. Yo entiendo que puede llegar a existir un cierto enojo, hartazgo, pero es un hecho lamentable y es un claro reflejo de la sociedad.
Pero bueno, en fin, muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Espero que de nueva cuenta nos visites por estos estudios. Claro que sí, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.